¿Por qué sigues siendo pobre aunque trabajes duro? Te levantas temprano, trabajas más horas que nunca, te esfuerzas hasta el cansancio y aún así tu cuenta bancaria parece un desierto seco. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es posible que tu sudor no se convierta en abundancia? ¿Cómo es que trabajas como esclavo, pero vives como mendigo? La respuesta no es que te falte esfuerzo, no es que te falte sudor, es que estás construyendo tu vida sobre un principio roto. Y Salomón, el hombre más sabio y rico que jamás existió, ya lo denunció hace más de 3000 años en un solo versículo que la mayoría de los cristianos, empresarios y trabajadores ignoran. Salomón escribió en Proverbios 23:4: No te afanes acumulando riquezas, sé prudente y desiste. ¿Lo ves? El problema no es trabajar. El problema es el afán, la obsesión de correr detrás del dinero sin la sabiduría que lo multiplica. El mundo te enseñó que trabajar más horas es igual a ganar más dinero, pero Salomón te está gritando desde la eternidad: ese camino es un engaño. La verdad incómoda es esta: el trabajo duro sin dirección es solo otra forma de esclavitud. ¿De qué sirve pasar la vida entera corriendo detrás de un sueldo que nunca alcanza? ¿De qué sirve gastar tu juventud en una fábrica, en una oficina, en un negocio que apenas paga las cuentas, si al final terminas cansado, viejo y vacío? Escucha bien, no estoy diciendo que no trabajes. El mismo Salomón defendió la diligencia, la disciplina, la constancia. Pero también advirtió que el esfuerzo sin sabiduría es como llenar un saco roto. Puedes sudar, puedes darlo todo, pero si tus hábitos, tu mentalidad y tus decisiones financieras son equivocadas, nunca verás fruto. Este es el punto. No, es la fuerza de tus manos lo que te dará riqueza. Es la dirección de tu sabiduría. ¿Cuántos conoces que trabajan día y noche, pero están más endeudados que nunca? ¿Cuántos migrantes, campesinos, obreros, pequeños emprendedores que se rompen la espalda cada día siguen atrapados en la escasez? No porque sean flojos, sino porque no han entendido que prosperidad no es cuestión de horas trabajadas, sino de hábitos correctos. Salomón nos deja ver que el secreto de la abundancia no está en correr detrás del dinero, sino en construir principios que atraen el dinero hacia ti. Esa es la diferencia entre el rico que multiplica en silencio y el pobre que corre desesperado detrás de cuentas que nunca paga. Y quiero que lo entiendas desde ya. El dinero no respeta a quien más suda, respeta a quien más sabe. Por eso, los que poseen sabiduría financiera, aunque trabajen menos horas que tú, terminan viviendo en libertad, mientras millones de hombres y mujeres siguen atados a un sistema que los exprime hasta el final. Hoy, vamos a desarmar esa mentira que te mantiene pobre aunque trabajes duro. Te voy a mostrar, a la luz de los proverbios de Salomón, cuáles son los hábitos invisibles que te roban la prosperidad y cómo puedes transformarlos para que tu esfuerzo finalmente produzca fruto. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede incomodarte, puede sacudir tu forma de ver el trabajo y el dinero, pero también puede liberarte de la peor prisión de todas: creer que tu esfuerzo basta, cuando lo que necesitas es sabiduría. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas está atrapada en el mismo círculo. Se levantan al amanecer, corren para no llegar tarde, pasan horas encerrados en trabajos que no disfrutan, vuelven a casa agotados. Y al final del mes, cuando reciben su salario, descubren que apenas alcanza para cubrir lo básico. Y muchas veces ni siquiera alcanza. Entonces, ¿qué hacen? Se endeudan. Y esas deudas se convierten en cadenas invisibles que los atan durante años. ¿Te suena familiar? Porque esa es la vida de millones. Una vida de esfuerzo constante pero sin fruto. Es el ciclo de la frustración. Trabajas más, gastas más, debes más. ¿Y qué te dicen los demás?
echa ganas, trabaja más, duro, acepta horas extras. Pero nadie te habla de lo que Salomón descubrió, que el problema no está en la cantidad de horas, sino en la falta de sabiduría para administrar lo que tienes y multiplicarlo. Salomón lo explicó así en Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. ¿Ves la diferencia? No se trata de correr detrás del dinero desesperadamente, sino de recoger con propósito, con estrategia, con dirección. No es la velocidad de tu carrera, es la claridad del camino. La realidad es brutal. Vivimos en una generación que glorifica el cansancio. Ser esclavo del trabajo se volvió una medalla de honor. La gente presume cuántas horas trabaja, cuántas noches sin dormir aguanta, como si eso fuera símbolo de éxito. Pero la verdad es que detrás de esas largas horas hay cuentas impagas, hay matrimonios destruidos por la falta de tiempo, hay hijos que crecen sin ver a sus padres. ¿Y para qué? Para seguir pobres. La sociedad nunca te enseñó a prosperar, te enseñó a obedecer. Te entrenaron para ser un engranaje más de una máquina que se alimenta de tu tiempo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchos aceptan esa vida pensando que no hay otra salida. Creen que ser pobre es su destino, que la abundancia es para unos pocos, afortunados. Mentira. Es una mentira satánica que mantiene a millones conformes con la escasez. Salomón denunció esa mentalidad hace 3000 años. Él sabía que el verdadero obstáculo no era la falta de oportunidades, sino la falta de sabiduría aplicada. Por eso insistía tanto en la diferencia entre el sabio y el necio. Porque el necio se quiebra trabajando y nunca ve fruto. El sabio trabaja con inteligencia, multiplica en silencio, y su vida habla por sí sola. Y aquí quiero que pares un momento y te preguntes, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los que siguen corriendo como hámsteres dentro de una rueda, agotados pero sin avanzar? ¿O del lado de los que buscan principios eternos, los aplican y ven cómo sus finanzas se transforman? Sé honesto contigo mismo. Si hasta ahora tu vida financiera está marcada por la escasez, no es porque no trabajes duro, no es porque Dios se olvidó de ti, es porque estás sembrando en tierra equivocada. Estás gastando tu energía en lo que no produce. Estás obedeciendo al sistema en lugar de obedecer a la sabiduría. Y aquí viene el choque más fuerte. La pobreza no es solo falta de dinero, es una mentalidad. Una mentalidad que te hace creer que el dinero solo viene con esfuerzo excesivo, que si descansas un día te quedarás atrás, que tu valor se mide en horas trabajadas. Eso es una cárcel mental, y mientras no la rompas, no importa cuánto trabajes, seguirás siendo pobre. Salomón nos recuerda que la riqueza verdadera no empieza en la billetera, empieza en la cabeza. Y hasta que no cambies tu manera de pensar, nunca cambiará tu manera de vivir. Este es el momento de abrir los ojos, porque el versículo que veremos más adelante contiene la clave para salir de esa prisión invisible y empezar a caminar en la verdadera prosperidad. Escucha esto con atención. No es el trabajo lo que te hará libre, es la sabiduría aplicada. Salomón lo dijo sin rodeos en Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Notas? El orden. No dice trabajo ante todo, no dice dinero ante todo, no dice contactos ante todo, dice sabiduría ante todo. Porque el trabajo sin sabiduría es esfuerzo vacío, pero la sabiduría, aun con poco esfuerzo, produce fruto multiplicado. Imagina a 2 hombres. El primero se levanta cada día a las 5 de la mañana. Trabaja 14 horas. No descansa. Apenas ve a su familia. Gana un salario que se le escapa entre los dedos y termina el mes con más deudas que antes. Vive cansado, estresado, frustrado.
El segundo hombre también trabaja, pero no corre como un esclavo. Invierte tiempo en aprender, en organizar sus finanzas, en entender cómo multiplicar lo poco que tiene. Mientras el primero compra cosas que no necesita con dinero que no tiene, el segundo guarda, invierte y hace que el dinero trabaje para él. Adivina quién prospera más rápido. Salomón estaba revelando que la riqueza no comienza en la fuerza del brazo, sino en la dirección de la mente. Esa es la verdad que nadie quiere escuchar, porque es más fácil creer que solo necesito trabajar más horas que admitir que me falta sabiduría. Por eso tanta gente se queda pobre, porque confunde actividad con productividad. Corren de aquí para allá, tienen 3 trabajos, viven agotados pero nunca avanzan. Creen que estar ocupados es lo mismo que ser exitosos. Pero Salomón nos recuerda que el sabio observa antes de actuar, mide antes de construir, entiende antes de invertir. Mira este otro proverbio, Proverbios 21:5 dice: Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Lo ves? La diferencia no está en el sudor, está en la dirección. El diligente piensa, planea, aplica sabiduría y termina en abundancia. El apresurado, el que corre, sin entender, termina en pobreza aunque trabaje más. Aquí está la primera verdad que puede cambiar tu vida. Tu pobreza no es consecuencia de tu falta de esfuerzo, es consecuencia de tu falta de estrategia. Y esta verdad es dura, porque es más cómodo culpar al gobierno, a la economía, al jefe, a la familia. Pero Salomón no dejó espacio para excusas. Si quieres prosperar, tienes que adquirir sabiduría. No hay atajos. No es cuestión de suerte, es cuestión de principios. ¿Y cómo se aplica esto a tu vida práctica? Empieza por invertir tiempo en aprender. Si trabajas 10 horas al día y no dedicas ni una sola a formarte, a leer, a estudiar cómo manejar el dinero, cómo invertir, cómo multiplicar, entonces ya sabes por qué tu bolsillo está vacío. No es que Dios no quiera bendecirte, es que no estás obedeciendo el principio eterno. Sabiduría primero. La gente pobre gasta en entretenimiento, la gente sabia invierte en conocimiento. La gente pobre compra cosas que brillan, la gente sabia compra cosas que producen. Esa es la diferencia que Salomón entendió desde joven. Por eso, cuando Dios le ofreció pedir lo que quisiera, él no pidió oro, no pidió fama, no pidió poder, pidió sabiduría. Y todo lo demás vino por añadidura. ¿Te das cuenta del secreto? Mientras el mundo entero corre detrás del dinero, Salomón corrió detrás de la sabiduría. Y el dinero lo persiguió a él. Hoy tú tienes que tomar esa misma decisión. ¿Seguirás siendo esclavo de un sistema que te exprime hasta el final o vas a cambiar el eje de tu vida y poner la sabiduría primero? Recuerda esta frase porque puede marcar tu destino. El dinero obedece a la sabiduría, pero la sabiduría nunca obedece al dinero. Hay algo peor que trabajar duro y no ver resultados. Creer que algún día lo lograrás si solo sigues trabajando más. Ese es el error mortal que está destruyendo a millones de personas. Y lo peor es que lo hacen de buena fe, convencidos de que el sacrificio es suficiente. Pero Salomón lo dejó claro en Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Sí, el trabajo produce algo, pero no todo trabajo produce abundancia. Lo que Salomón está denunciando es el error de pensar que cualquier esfuerzo sin dirección es suficiente para prosperar. Aquí está la verdad que incomoda. Puedes pasar toda tu vida trabajando como esclavo y seguir siendo pobre. ¿No lo has visto ya? Obreros que llevan 40 años en la misma empresa y se jubilan con una pensión miserable.
Vendedores que pasan la vida entera corriendo detrás de clientes, pero nunca levantan un patrimonio. Gente que tiene 3 empleos y aún así no logra pagar sus deudas. ¿Sabes cuál es el error mortal? Creer que el dinero se conquista solo con fuerza, sin sabiduría. Es como querer llenar un balde con agua, pero el balde tiene agujeros. No importa cuántas veces lo llenes, siempre se vacía. Salomón observó eso hace 3000 años y lo escribió una y otra vez. La riqueza no está en la cantidad de sudor, sino en la calidad de las decisiones. El error mortal es confundir actividad con resultado, y ese error mantiene a los pobres atrapados, pensando que lo único que necesitan es un poquito más de trabajo. Imagina a un hombre que corre detrás de su salario como un perro corre detrás de su cola. Se esfuerza, se agota, pero nunca alcanza. Eso es exactamente lo que Satanás quiere, mantenerte ocupado, cansado, distraído, para que nunca tengas tiempo de pensar, de planear, de aplicar sabiduría. Y escucha bien, este error no solo está en la calle, también está en las iglesias. ¿Cuántas veces has escuchado mensajes que dicen, Dios bendice al que trabaja duro? Y es verdad, pero no es toda la verdad. Porque Dios no bendice el trabajo insensato, no bendice el esfuerzo que no tiene propósito, no bendice la esclavitud moderna que destruye familias y roba sueños. El apóstol Pablo lo resumió en una frase brutal: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segundas Tesalonicenses 3:10. Eso significa que sí, hay que trabajar. Pero también significa que si trabajas sin sabiduría, estarás comiendo siempre migajas, cuando Dios quiere darte abundancia. El error mortal de millones es este: creen que el dinero viene como recompensa automática del sudor. Pero la Biblia muestra otra cosa. El dinero viene como fruto de la sabiduría aplicada al trabajo. Por eso hay hombres que trabajan menos que tú y son más prósperos. Porque ellos entendieron que el secreto no está en cuántas horas trabajas, sino en cómo usas esas horas. Déjame decirlo de forma clara: tu pobreza no es un castigo, es una consecuencia. Es la consecuencia de repetir el error mortal de creer que el trabajo duro basta. Y hasta que no lo veas, hasta que no lo enfrentes, seguirás atrapado en el mismo círculo de cansancio y frustración. Salomón lo expresó en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ese versículo expone el error mortal de raíz. Si tu trabajo solo produce cansancio y tristeza, entonces no es bendición. Porque la bendición de Dios no destruye tu vida, la multiplica. La pregunta es, ¿quieres seguir viviendo en ese error mortal, creyendo que con más horas de trabajo tu vida cambiará? ¿O estás listo para hacer lo que pocos hacen? Detenerte, reflexionar y empezar a aplicar sabiduría en lugar de solo gastar energía. Recuerda esta frase: el trabajo duro te mantiene vivo, pero la sabiduría te lleva a prosperar. ¿Quieres saber por qué trabajas como un esclavo, pero tu bolsillo siempre está vacío? Porque cargas con pesos que Salomón ya denunció hace miles de años. Él no hablaba solo de deudas materiales, sino de cargas mentales, espirituales y emocionales que consumen más que los impuestos. El sabio escribió: el corazón ansioso deprime al hombre, pero una buena palabra lo alegra. Proverbios 12:25. ¿Lo ves? No es solo cuánto dinero ganas, sino qué tipo de pensamientos gobiernan tu interior. Muchos hoy no son pobres por falta de oportunidades, sino porque arrastran creencias podridas heredadas. Te hicieron creer que el dinero es malo, que trabajar duro es lo único que dignifica, o que la vida es sufrir hasta la muerte. ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? No fue Salomón, porque él mismo fue el hombre más rico de su tiempo.
Tampoco fue Dios, porque el mismo Creador se complace en la abundancia. Fueron sistemas, religiones torcidas y voces de mediocridad que aprendiste a respetar más que a la verdad. Salomón enseña que la riqueza empieza en el corazón, y si tu corazón está atado por miedos, culpas y frases tóxicas, aunque trabajes 20 horas al día, siempre volverás a la misma pobreza. Es como llenar un saco roto. Te esfuerzas, sudas, ahorras, pero todo se escurre porque tu mente sigue programada para la escasez. ¿Y qué pasa con muchos? Prefieren callar esa verdad, porque es incómoda. Es más fácil culpar al jefe, al gobierno, a la economía, que mirar hacia adentro y reconocer que el mayor enemigo vive en su propio pensamiento. Salomón lo sabía. Por eso escribió que, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Si en tu interior te ves pequeño, siempre serás pequeño. Si en tu mente crees que no mereces más, nunca tendrás más. La pregunta es, ¿vas a seguir cargando con esos pesos invisibles? ¿Vas a seguir alimentando frases que matan tu prosperidad? Porque te digo algo fuerte. La pobreza más cruel no es la del bolsillo, es la del pensamiento. Y hasta que no rompas con esas cadenas internas, no importa cuántos negocios abras, cuántos turnos extra trabajes o cuántos títulos acumules, seguirás siendo esclavo de la misma rueda. Salomón no escribió para gente perfecta, escribió para gente cansada como tú, que quiere una salida real. Y esa salida empieza reconociendo que no puedes prosperar con una mente contaminada. ¿Quieres saber otra razón brutal por la que sigues pobre aunque trabajes como bestia? Porque vives atrapado en dos extremos. La prisa por tener todo ya y la falsa seguridad de creer que lo poco que tienes es suficiente. Salomón lo gritó con claridad. Las riquezas logradas deprisa disminuyen, pero el que recoge poco a poco las aumenta. Proverbios 13:11. Ahí está el secreto que nadie quiere escuchar. Hoy la gente quiere hacerse rica en un mes, con apuestas, criptos milagrosas, negocios sin disciplina y hasta bendiciones express vendidas en iglesias que comercian con tu desesperación. La prisa es el enemigo de la riqueza verdadera, porque lo que llega rápido se va aún más rápido. Y dime la verdad, ¿cuántas veces no recibiste un dinero extra y en lugar de multiplicarlo, desapareció en caprichos, en deudas viejas o en manos de otros? Eso no es mala suerte, eso es la ley espiritual en acción. Pero está el otro extremo, los que se conforman con poco y lo llaman humildad. Te dicen, con lo que tengo me basta, pero en realidad están repitiendo una excusa que justifica su mediocridad. Salomón nunca dijo que conformarse con miseria fuera virtud. Él enseñó que la verdadera riqueza viene del trabajo constante, de la sabiduría y del crecimiento paso a paso. Entonces, ¿qué clase de humildad es esa que te deja atado, sufriendo, sin poder bendecir ni siquiera a los tuyos? Eso no es humildad, es miedo disfrazado de virtud. La prisa mata porque te empuja a decisiones impulsivas. La falsa seguridad mata porque te encierra en un círculo de comodidad tóxica. Y ambos extremos bloquean tu prosperidad. Es como remar con fuerza, pero en círculos. Terminas sudando, cansado, creyendo que avanzas, pero siempre estás en el mismo lugar. ¿Sabes lo que Salomón está diciendo? Que el que aprende a valorar lo pequeño, a administrar lo poco y a hacerlo crecer con paciencia, ese se vuelve imparable. Porque la riqueza que se construye despacio no depende de golpes de suerte, sino de principios eternos. Y cuando tu prosperidad se edifica en principios, ni crisis, ni inflación, ni gobiernos pueden robártela. Así que pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces caíste en la trampa de la prisa? ¿Cuántas veces justificaste tu pobreza con la excusa de, al menos tengo algo? Si no rompes con esos dos venenos, seguirás siendo pobre,
aunque trabajes duro toda tu vida. Ahora vamos directo al punto que pocos quieren enfrentar. La pobreza no solo es material, también es espiritual. Salomón lo advirtió en Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán y tus lagares rebosarán de mosto. No se trata de rituales vacíos ni de dar por obligación. Se trata de una conexión profunda con los principios divinos de la prosperidad, de reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y que nuestra responsabilidad es usarlo con inteligencia, respeto y obediencia. Mira, muchos siguen pobres aunque trabajen duro porque ignoran la dimensión espiritual de la riqueza. Piensan que basta con esfuerzo, estudio o suerte, pero olvidan que la verdadera abundancia empieza honrando la fuente de todo, Dios. Mientras vivas desconectado de eso, cualquier éxito será temporal. Cualquier dinero llegará con estrés, culpa o pérdida. Salomón también señaló la importancia de discernir y evitar la codicia. No codicies riquezas injustamente. Proverbios 28, 22. La codicia es un veneno silencioso que arruina vidas. Muchos trabajan duro, pero su corazón está atrapado en el deseo de acumular sin límites, buscando seguridad en el dinero y no en la sabiduría. Y ahí está el truco de Satanás: hacerte creer que tu salvación y tu éxito dependen de lo que tengas, y no de cómo piensas y aplicas principios eternos. El rico verdadero, según Salomón, no es el que más dinero tiene, sino el que aplica principios divinos y gobierna con sabiduría sobre lo que posee. Por eso la pobreza persistente no es casualidad, es consecuencia de hábitos, decisiones y sobre todo de la desconexión con la sabiduría que proviene de Dios. Esta es la verdad que rompe mitos. La riqueza no se mide solo por cifras en tu cuenta, sino por tu capacidad de generar, administrar y multiplicar lo que recibes, respetando los principios eternos. Si aplicas esto, tu esfuerzo dejará de ser en vano. Si lo ignoras, seguirás corriendo como ratón en rueda, exhausto pero sin avanzar. La buena noticia es que nunca es tarde para cambiar. Puedes revisar tus hábitos, tus pensamientos y tu relación con el dinero. Puedes dejar atrás la prisa, la falsa seguridad y la codicia. Puedes empezar a aplicar la sabiduría de Salomón hoy mismo. Recuerda esto: trabaja con esfuerzo, pero dirige con sabiduría. Honra a Dios con lo que tienes y verás que la prosperidad fluye de maneras que el dinero por sí solo nunca podría lograr. Salomón nos deja un mensaje claro: no hay secreto mágico, no hay atajo rápido. Hay disciplina, hay principios eternos y hay obediencia a la sabiduría divina. Esa es la llave que abre la puerta de la libertad financiera real y duradera. Si aplicas esto, no solo transformarás tu dinero, transformarás tu vida, tu familia y tu legado. Porque la riqueza verdadera no se mide en billetes, se mide en libertad, en paz y en capacidad de bendecir a otros. Ahora que conoces las verdades que Salomón nos dejó hace 3000 años, es momento de mirar tu vida con honestidad. Lo que has escuchado no es teoría ni un discurso motivacional vacío. Son principios eternos que funcionan cuando se aplican con decisión. La pregunta es: ¿estás dispuesto a cambiar tu mentalidad y tu manera de actuar, o seguirás atrapado en la rueda de la escasez? Recapitulemos con fuerza. Primero, entendimos que el trabajo duro sin sabiduría no produce abundancia. Segundo, descubrimos que la prisa y la falsa seguridad destruyen tus oportunidades porque buscan resultados rápidos o conformidad mediática. Tercero, revelamos que la verdadera riqueza tiene raíz espiritual.
Honrar a Dios con lo que recibes y vivir bajo sus principios multiplica todo lo demás. Y por último, aprendimos que la sabiduría aplicada es el secreto que transforma esfuerzo en prosperidad real. Salomón nos dejó una enseñanza que aún resuena hoy. El que adquiere sabiduría ama su propia vida. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Proverbios 19:8. Esto significa que cuidar tu mente, tus decisiones y tu corazón es más poderoso que cualquier salario. La riqueza externa comienza en la riqueza interna. Piensa en esto. Mientras millones siguen corriendo sin dirección, tú tienes la oportunidad de detenerte, reflexionar y aplicar lo que otros ignoran. Puedes empezar a invertir tu tiempo en aprender, a ordenar tus finanzas, a eliminar la codicia y los hábitos que bloquean tu prosperidad. Cada acción consciente que tomes hoy será un paso hacia la libertad financiera. No se trata solo de ganar dinero. Se trata de romper patrones, cambiar mentalidades y construir un legado. Cuando aplicas la sabiduría de Salomón, no solo cambias tu bolsillo, cambias tu vida, tu familia y la forma en que influyes en tu entorno. La verdadera riqueza es transformación, no solo acumulación. Hoy tienes la elección: seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos, o cambiar tu enfoque, adoptar los principios de sabiduría y ver cómo la prosperidad fluye de manera natural y duradera. Recuerda, el dinero sigue a la sabiduría, no al esfuerzo ciego. Si este mensaje te impactó y sabes que puede cambiar tu vida, haz algo ahora. Aplica lo aprendido. Comparte este video y suscríbete para recibir más revelaciones que transforman la forma en que ves el dinero y la prosperidad. No dejes que estos secretos sigan siendo ignorados. Tu momento de actuar es hoy. Salomón nunca corrió detrás del oro. Pidió sabiduría, y el oro vino detrás de él. Tú también puedes seguir ese camino y dejar de ser esclavo del sistema que mantiene a millones atrapados en la pobreza. Decide hoy. Sabiduría primero, prosperidad después, libertad para siempre.